Saludos amigos, seguimos a la expectativa de las novedades en torno a esa reunión estelar, grandiosa, sublime que hay en Washington entre Trump y Zelensky. Ya saben todo lo que ha sido la previa de esto, el viaje de Macron, el viaje de Starmer, toda la información hiper sobresaturada de toda la administración Trump, más concretamente de la propia figura de Trump en torno a todo el asunto. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que todo este tremendo espectáculo, porque después de todo es un espectáculo, lo vamos a ver más tarde, digamos que ha nublado otros elementos de gran importancia. Se ha producido algo asombroso. Si ya había sido asombrosa, asombrosísima de hecho, la caída de Siria, el colapso de Siria, la verdad es que no menos asombrosa es la caída de los kurdos. Es decir, desde ese momento en el que ha aparecido ese vídeo del líder histórico Öcalan del Partido de los Trabajadores del Kurdistán diciendo que había que disolver el partido, renunciar a las armas, integrarse con Turquía y todo esto, desde ese momento no ha habido quejas, ya ha pasado el tiempo suficiente, no ha habido protestas, no ha habido desmentidos. Se podría arguir que los turcos fabricaron un deepfake para tratar de crear algún tipo de confusión o algo así por el estilo, pero no es eso lo que tenemos. Lo que tenemos es otra cosa y entra dentro de todo la línea de análisis que llevamos en el canal, como vamos a ver ahora mismo. Fíjense, la noticia está ahí. Erdogan, la frase, solo Turquía puede salvar a la UE. Estábamos tan ocupados, tan distraídos con esa visita de Starmer a Estados Unidos, con todas las declaraciones rimbombantes del señor Trump, etcétera, etcétera, que se nos ha pasado desapercibido esto. Solo Turquía puede salvar a la Unión Europea. Pero es que hay más, mucho más, fíjense. Erdogan discute con Costa. Ya saben, aquí de manera jocosa decimos que Costa es el mayordomo de la señora von der Leyen. En fin, uno de los altos cargos burocráticos de la Unión Europea, ¿no? Uno más. Erdogan discute con Costa la participación de Turquía en planes de seguridad en Europa. Seguridad. Hemos estado viendo, recuerden, cómo los ucranianos amenazaban directamente a la señora von der Leyen, de hecho, a la Unión Europea, con problemas precisamente de esa índole, de seguridad, si no fluía el dinero de los fondos rusos congelados. O sea que fíjense ustedes el tremendo barullo, pero al mismo tiempo que sencillo es todo, ¿no? Es decir, se embarulla mucho, pero digamos que el núcleo siempre es el mismo. Influencia, poder, dinero, dentro de una estrategia general y una causa general occidental muy bien definida. Entonces tenemos que, se nos detalla aquí en este medio, en esta agencia, la agencia Europa Press, fíjense. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han discutido este jueves la participación de Turquía en planes de seguridad en Europa. Esto es sorprendente. A ver, hagamos memoria y recordemos aquellos años en los que hubo ciertos atentados en Europa. Algunos analistas dijeron que Turquía estaba detrás de eso, que no se estaba permitiendo a Turquía integrarse en la Unión Europea, cubrir ciertos intereses, etcétera, etcétera, y que los turcos habían forzado, habían buscado como manera de imprimir presión a la Unión Europea, pues toda esta cuestión migratoria. Ocurrió todo lo que ocurrió en Siria en 2011, no lo olvidemos, dentro de todo el contexto de reordenación del Gran Medio Oriente, la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, y una riada de refugiados pasaban a través de Turquía y acababan entrando en la Unión Europea. Hubo aquellos atentados, todas aquellas cosas que ya se han olvidado. Y ahora pasaron unos años y fíjense ustedes qué cosas. Planes de seguridad, participación de Turquía en planes de seguridad en Europa, en un momento en el que la Unión Europea está decidida a reforzar su defensa y abordará la semana que viene, prisa, fíjense, siempre es prisa, 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 rápido, rápido, rápido. La semana que viene, en una cumbre extraordinaria, posibles garantías de seguridad en Ucrania. En Ucrania. Se dan ustedes cuenta, ¿no? Cómo convergen todos los elementos, ¿verdad? Todos los vectores. Lo estábamos diciendo ayer. No es solo Ucrania, no es solo el Medio Oriente en el sentido de Israel en su conflicto con Gaza, no, 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 no. Son
amplios sectores y algunos estados como Turquía son claves, puesto que, ya lo decíamos, es la puerta de entrada o bien al Mar Negro o bien al Mediterráneo según como se mire, pasando por el Mar Egeo, claro está. Y tengamos en cuenta también que están ocurriendo cosas en Grecia, ahora que tocamos el tema de pasada. Sería beneficioso y de interés común para las partes planificar medidas hacia la seguridad de Europa con la participación de Turquía. Erdogan dijo que una paz justa y sostenible entre Rusia y Ucrania es posible y que Turquía ha estado luchando por establecer la paz desde el principio. Ha indicado la presidencia turca en un mensaje en redes sociales tras la llamada con Costa. Por su lado, el presidente del Consejo Europeo ha valorado el papel significativo de Ankara como actor regional y global, afirmando que el bloque quiere trabajar estrechamente con Turquía para una paz duradera en Ucrania. Se dan cuenta, no es cosa nuestra, no nos lo estamos inventando nosotros. Todo va una y otra vez siempre sobre el mismo punto. Lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Fue muy significativo, muy llamativo que el ministro de Exteriores turco dijera que al salirse Estados Unidos de la ecuación, Europa entraba en confrontación con Rusia. Aquí hay varias cosas que están en juego. Esto no nos lo inventamos nosotros. El bloque quiere trabajar estrechamente con Turquía para una paz duradera en Ucrania, así como para garantizar una transición democrática e inclusiva en Siria. Lo que faltaba, amigos, resulta que en Siria también. Aquí es donde conecta la cuestión del Kurdistán, puesto que el Kurdistán tenía una posición privilegiada en Siria. A su vez, el Kurdistán estaba bajo la protección, al menos durante algunos momentos, es decir, una de las facciones, de hecho, asociada al Kurdistán o a los kurdos, estaba bajo la protección de Estados Unidos. Un Estados Unidos, no olvidemos que, en palabras de Trump, mencionó la posibilidad de retirarse de Siria. Más información todavía más en ese sentido. Ojo, la Unión Europea dijo claramente que querían retirar las sanciones a Siria. Y ahora este señor dice que es democrática e inclusiva. Democrática e inclusiva. ¿Recuerdan lo de la corbata con barba inclusiva que decíamos aquí acerca del señor Yolani, que ahora se llama Sará? Al-Yolani, al-Sará. Está todo muy claro. Recuerden también que una de las condiciones que ponía la Unión Europea para favorecer a Siria retirando las sanciones era que no aceptasen las bases militares rusas en Siria. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos una facción, al menos una facción, que directamente acusa a Rusia de traición, como mínimo una facción de las muchas que hay. Es decir, eso está en el aire. Todas estas piezas se están moviendo. Entonces Turquía, como siempre, Erdogan, consigue maniobrar muy bien. Por un lado, habla en buenos términos con Rusia, por otro lado, habla en buenos términos con la Unión Europea y todo acaba convergiendo en los puntos calientes, Ucrania y la propia Siria. Al final, la caída de Siria, aquel colapso tan extraño, resulta que tenía razones profundas. Tenía razones profundas que parece que ahora sí que están emergiendo. Ahora sí están emergiendo. No es normal que se produjera el colapso del Estado sirio y tampoco es normal que se esté produciendo este colapso de esa lucha armada de 40 años por parte de los kurdos. Aquí, obviamente, algo está pasando, algo profundo y algo que, obviamente, sigue la línea estratégica que siempre estamos diciendo aquí del imperio. Pues esto redunda en beneficio de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. De primeras puede parecer que todo es de color de rosa para Turquía, pero ojo, porque los israelíes siguen en el sur haciendo lo suyo y ¿qué va a pasar con Irán? Irán permanece callado desde esta noticia con el Kurdistán, pero obviamente aquí también se están moviendo cosas. Así que habrá que prestar mucha atención en lo sucesivo. La nota sigue, fíjense, la nota sigue diciendo el contacto entre Costa y Erdogan tiene lugar a una semana de la cumbre extraordinaria convocada el próximo 6 de marzo, fíjense que rapidez en todo, en la que los líderes de la Unión Europea debatirán posibles garantías de seguridad para Ucrania de cara a estabilizar un futuro acuerdo de paz. Perspectiva de adhesión a la Unión Europea. Llevan con esto décadas. Respecto a las relaciones bilaterales, Costa ha destacado a Turquía como socio estratégico, candidato a la UE y aliado de la OTAN. Fíjense. Indicando que está en el interés europeo seguir reforzando el vínculo con Ankara, aunque al tiempo ha defendido los esfuerzos de Naciones Unidas, ya el que faltaba,
para las conversaciones sobre Chipre. Recordemos que Turquía ocupó ya en los años 70 pues una porción de la isla de Chipre y sigue ocupada hasta el día de hoy. En este aspecto, Erdogan ha llamado a revitalizar las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, apuntando que espera medidas concretas de Bruselas para allanar el camino en las relaciones. Medidas concretas de Bruselas para allanar el camino en las relaciones, indicando que es algo de interés mutuo para Turquía y la Unión Europea. Se está hablando, por cierto, de Odessa. Hay rumores que dicen que los rusos renunciarían a Odessa y que buscarían algún tipo de arreglo de forma que tuviese un régimen especial o algo así por el estilo. Obviamente nada de esto acaba de cuajar, pero sí que encaja con todo esto que nos está saliendo ahora. Al final el colapso de Siria era por algo y al final acabó teniendo consecuencias estratégicas para Rusia y bueno, no solo para Rusia, ¿no? Es decir, estamos claramente dentro de ese contexto del conflicto global. Esto es indiscutible. Desde hace años, Ankara pide a la Unión Europea pasos para reforzar la perspectiva de adhesión al bloque europeo, mientras que las instituciones europeas admiten el papel clave de Turquía en la región y mantienen el acuerdo para acoger a refugiados sirios. Pero ha evitado retomar la adhesión de Ankara al bloque, congelada por los retrocesos democráticos en el país durante la última década. Es como que ahí se está maniobrando todo esto, pero allanar el camino en las relaciones. Bueno, sin duda esto va a dar que hablar en lo sucesivo, sin ninguna duda. Turquía va a tener que jugar un papel en todo esto, ya lo está haciendo. Pero es que no es eso todo, fíjense, ahí lo tienen. Clarísimo, alto y claro. Estábamos comentando en este canal precisamente la portada de Foreign Affairs, donde se veía al señor Trump, muy grande, y se veía pues a Putin, a Xi Jinping, a Erdogan y al señor Narendra Modi, más pequeñitos. Es decir, el jefe, ¿no? Y aquí se nos plantea de forma todavía más nítida, ¿no? El nuevo orden mundial de Donald Trump. Y ahí lo ven, la facha es totalmente mafiosa, parece de una película de Hollywood, precisamente de mafiosos, ¿no? Pero ojo a los detalles, ojo a los detalles. Tenemos al señor Trump en primer término, en primer plano, faltaría más. Después Putin, después Xi Jinping y después, atención, porque está el señor Ben Salman, Mohammed Ben Salman, el heredero al trono y gobernante de facto de Arabia Saudí. Después está el señor Erdogan y al fondo está Netanyahu. Netanyahu, señores. Sí, sí, sí. O sea que fíjense, aquí se nos proponen más figuras, se nos propone un total de 6 figuras. Quizá para hacer eso de la estrella de David, ¿no? En vez del pentagrama, pues la estrella de David. Vamos a meter a 6. No está Modi, pero sí están esos 3 personajes significativos dentro de todo este juego en lo que es el Medio Oriente, que como venimos diciendo siempre en este canal, es absolutamente clave para comprender el conflicto global y las implicaciones directas, en el caso de Erdogan, con el conflicto ucraniano, pues están ahí, ¿no? Están ahí. Ben Salman, recuerden, estaban en proceso en Arabia de reconocer a Israel. Estaban en proceso de eso, precisamente durante la primera legislatura del señor Trump. No olvidemos eso. La cosa se quedó en suspenso porque, bueno, Netanyahu e Israel pues se dedicaron a hacer lo que en el futuro, según nos dice Donald Trump, va a ser la Riviera de Gaza. Vamos a dejarlo ahí y no vamos a hacer más comentarios porque es demasiado triste y deprimente. Vamos a mantener el buen humor. Entonces, tenemos también a Erdogan, hemos estado viendo el papel que juega, y tenemos a Netanyahu. Netanyahu, un supuesto cadáver político, alguien que se suponía que ya no iba a jugar ningún papel, pero que según esto, vaya que sí va a jugar un papel. Y atención, porque aquí está el punto. La conexión, lo que une a estos 6, es el asunto sionista. Obviamente Xi Jinping e incluso el propio Putin les pilla de refilón, porque ciertamente Israel les da más problemas que otra cosa. Pero en lo que se refiere a los demás personajes, atención, porque, bueno, Donald Trump, aquí ya lo estamos diciendo, ya no nos engañamos, no vamos a entrar en todo ese debate absurdo acerca de ajedrez 64D y cosas así por el estilo. Obviamente, Donald Trump simplemente sigue con la política imperial, no hay más que una continuidad dentro de lo que es la estrategia de Estados Unidos y ya está. Con lo cual ahí, en ese sentido, el sionismo está claro y bien definido. En cuanto a Ben Salman, insistimos, estaban en proceso de reconocer al Estado de Israel y obviamente jugarían un papel redundante en el predominio, al menos
Bueno, teniendo en cuenta que Arabia Saudí custodia, por así decir, la Meca, con lo cual tiene un papel religioso clave, y teniendo en cuenta que son wahabíes, es decir, controlan ese aspecto moderno, por lo demás, moderno del Islam, pues obviamente eso a Arabia Saudí, digamos que lo hace entrar dentro de la reconfiguración del Gran Medio Oriente, que es lo que se propone la doctrina Ramsfeld-Zebrowski. Solo que, según esa doctrina, según los mapas que de hecho se filtraron de esa doctrina, Arabia poco menos que desaparecería, pero obviamente quieren jugar sus bazas, lo mismo que hemos estado viendo con Erdogan o con Turquía. Por eso tenemos también a Erdogan en la fotografía. Es decir, a Erdogan le pasaría algo parecido. Erdogan tendría que gestionar los otros aspectos del mundo suní, del mundo islámico suní. Es decir, debería ser como el custodiador del camino a la Meca. Esto, en concreto, era lo que hacía el Imperio Otomano, no lo olvidemos. Por lo demás, no olvidemos tampoco que Erdogan ha hecho llamamientos una y otra vez a precisamente esa herencia otomana, incluso llegó a decir, no recordamos si fue él precisamente un miembro de su gobierno, que Gaza bien podría pasar a ser una provincia de Turquía, puesto que ya lo había sido en el pasado. Hasta ese punto se llegó. Entonces es obvio que se trata de hacer un arreglo muy al estilo de Donald Trump, ¿no? Esos negocios mafiosos, un arreglo para que, digamos, que todos se queden contentos. De hecho, eso es lo que dijo Donald Trump en las últimas declaraciones que ha hecho con respecto a Putin. Ha dicho que se va a portar bien porque le conviene, ¿verdad? Ponemos así voz de mafioso y entonces, pues ya funciona mejor. Tremendo. ¿Y qué decir de Netanyahu? Netanyahu, el cadáver político que, sin embargo, ahora está consiguiendo hacer verosímil los grandes sueños de expansión de Israel. En el sur de Siria están haciendo lo que les da la gana directamente. Y ahora, esta caída de los kurdos, ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué es lo que va a pasar con ese territorio al este de Siria? ¿Qué es lo que va a pasar? Si los estadounidenses se retiran, o quizá no se retiren después de todo, y quizá dejen paso a ese camino de Israel hacia el Éufrates para que se cumplan las profecías. A ver, hay que tenerlo todo en cuenta, y la verdad es que las cosas van y van y van en esa línea. Entonces, digamos que esos personajes lo que estarían tratando de hacer es sobrevivir dentro de un mundo de mafiosos, por entendernos, ¿no? Sobrevivir y tratar de sacar sus respectivos intereses, por lo demás personales, adelante. O sea, conseguir sacar adelante esa reconfiguración del Gran Medio Oriente. Una reconfiguración del Gran Medio Oriente que redundaría en ese imperio universal del que estuvimos hablando en los últimos días. Es decir, todo va claramente en esa línea. Es indiscutible. En fin, lo dejamos ahí, no vale la pena insistir más. Seguimos esperando a las novedades con respecto al señor Zelensky. Señor Zelensky, a ver qué espectáculo nos van a dar. Veremos. En caso de que sea sustancioso e interesante, pues quizá hagamos todavía un vídeo más. Y si no, pues nada, ya les emplazamos al próximo día. Ya ven, la línea de análisis es muy clara, así que no vamos a insistir más. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y nosotros aquí seguimos al pie del cañón. Nos vemos en la próxima. Venga, un gran saludo para todos.